del Sur. Psicología y comunidad. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, les saluda José Luis Roque. Frente a este micrófono estamos transmitiendo desde la radio Unicach FM 102.5 en este jueves 1 de febrero, una fecha importante porque bueno, estamos en el segundo mes de este 2024 que corre y transcurre como agua entre los dedos. De verdad que hay aspectos del tiempo que pasan de verdad de manera inexorable y nos da mucho gusto porque pues, nos va permitiendo desarrollar actividades, desarrollar pues, nuestros proyectos y pensar en lo que tenemos. Hoy vamos a platicar sobre vivencias de violencia intrafamiliar en estudiantes universitarias y tendremos en el estudio dentro de unos minutos más a nuestra invitada María Guadalupe Gómez Martínez. Pero antes de presentar a nuestra invitada que le toca la siguiente parte, fíjese usted que nos da mucho gusto haber participado en el 4º Congreso Internacional sobre Problemáticas Contemporáneas, Violencia, Resistencias y Disidencias, Voces, Sentires y Miradas desde el Sur. Un congreso, un trabajo que se llevó a cabo por la Red Latinoamericana de Estudios sobre la Violencia, aquí en la Escuela de la Facultad de Ciencias Humanas, de Ciencias Sociales y Humanas, aquí en la Unicach, Facultad de Ciencias Humanas y Sociales es la palabra correcta. Un trabajo bastante interesante, un trabajo muy bien organizado. Vinieron personas, investigadores e interesados de diferentes partes de la República. Ojalá se vuelva a repetir, me parece que tengo del conocimiento que se va a realizar dentro de 2 años, es decir, en el 2026, si no estoy equivocado en la fecha. Estaría por definirse la fecha exacta. Sin embargo, bueno, pues dentro de este Congreso Internacional hubieron diferentes participantes, entre ellos, por ejemplo, la doctora Gabriela Bart-Vigdor, que estuvo con nosotros. También, por supuesto, la conferencia magistral Construyendo una teoría psicosocial en Latinoamérica, que la impartió el doctor Jorge Mario Flores Osorio. También estuvo la doctora Telmi Tania Cruz Hernández del Centro de Estudios para México y Centroamérica Unicach, que llegó un poquito tarde porque tuvo problemas en el aeropuerto. Sin embargo, contamos con su presencia. También contamos de manera local con la maestra Anaí Vázquez Pérez, quien ella impartió el taller Mapeando las Violencias en Nuestro Cuerpo, Territorio, una mirada feminista en las vivencias y violencias. También contamos con la presencia de la doctora Claudia López Becerra. Ella impartió el taller Amor, Violencia en Tiempos de Noviazgo, muy interesante, que a propósito pues estamos en febrero, en el mes del Día del Amor y la Amistad. También participó con nosotros en este Congreso Internacional, en el taller, impartiendo el taller Acompañamiento desde el Abordaje Sistémico de Familias en Entornos Violentos, por la doctora María de los Ángeles Ruiz Aguilar, y otras personalidades como la doctora Siwan Guerrero McManus. Ella impartió la conferencia magistral Heterosexismo, Cadenas de Violencia y Transfeminicidio, así es la palabra correcta. Y bueno, dentro de todas estas personalidades que estuvieron presentes, también los caballeros, por ejemplo el maestro Yuset Zárate Vidal impartió el taller Sexualidad, Discriminación desde los Estereotipos de Género, haciendo un recuento de todos esos trabajos. También de manera local el doctor Mauricio Albores Argüello, él impartió el taller Violencia Disciplinar, la clínica en la disidencia sexual. Y por supuesto, bueno, pues todas estas personalidades estuvieron con nosotros dentro de este 4º Congreso Internacional que se llevó a cabo en la Unicach. Y definitivamente que nos da mucho gusto porque dejó buen sabor de boca, una excelente organización, un apoyo por parte de las autoridades correspondientes, como no se había visto en trabajos anteriores. Una experiencia muy grata, por cierto. Y en este trabajo se presentó un libro titulado Maestro, Hijo de Jornalero, Vórtices y Nodos de Subjetivación, que es
un libro que prácticamente se presentó en la sala Mauricio Moreno Corso en la Facultad de Ingeniería Topográfica de la UNICACH. De los autores Germán Alejandro García Lara, Soledad Hernández Solís, y presentó este libro el maestro Pedro Carrasco Morgan y el maestro Luciano Villarreal Rodas, ya una persona con mucha experiencia en el ámbito universitario, pero también en lo que corresponde al Centro de Integración Juvenil, que por cierto le enviamos un cordial saludo a todos los amigos de esta área. Se presentó también el libro Mujeres y Varones en Búsqueda de Cambio y el Malestar ¿Cómo va? Este libro es de la autora Guadalupe Cantoral y es de la editorial Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, y presentaron este libro la doctora Flor de María Gamboa Solís y el doctor Martín Cabrera Méndez, y quien moderó esta presentación del libro fue la doctora Griselda García. Este libro se presentó el jueves 19 de octubre apenas del 2023, hace aquí a la vueltecita de la esquina prácticamente, muy cerquita en términos del tiempo. Bueno, pues nos da mucho gusto que esté con nosotros la psicóloga María Guadalupe Gómez Martínez. Psicóloga, buenos días. Buenas tardes ya, ¿verdad? Buenas tardes. Días hasta que se oscurezca, ¿no? Sí, así es. Bueno, lo importante es que todas estas actividades repercuten en el accionar de los estudiantes, en el accionar de los investigadores, y que también los investigadores participan en esos trabajos que viene realizando la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Así que, con su permiso, bueno, pues saludamos, ya después de haber saludado de manera afectiva a nuestra invitada en esta tarde, saludamos a nuestra gerente, a la licenciada Guadalupe Moreno, a Mario Coctiño en controles en producción, y por supuesto a Eloísa Aguilar en controles técnicos. Gracias, Eloísa. Y fíjese usted que si quiere usted llamar a cabina, usted ya conoce los teléfonos, con mucho gusto voy a repetirle, estamos transmitiendo en vivo, usted puede llamar a cabinas a 961-618-1872, 961-1256-658. Y si usted quiere mandar mensaje por WhatsApp, puede ser en voz, puede ser en texto, lo puede usted hacer al 961-284-1398. Si usted quiere dirigirnos un correo de manera personal, escribirnos a nuestra página de correo, puede usted hacerlo a rpsicologo@yahoo.com.mx, ahí es el correo electrónico para que usted pueda enviarnos sus propuestas, sus sugerencias, también sus llamadas de atención, por supuesto, son válidas, porque este programa es suyo, quiero decirle. Así que, ¿qué le parece si escuchamos respecto al tema del cual vamos a hablar en esta tarde con nuestra invitada? Y se trata justamente de vivencia de violencia intrafamiliar en estudiantes universitarias. Corre el audio, Eloísa. En el programa de hoy platicaremos sobre la vivencia de violencia intrafamiliar en estudiantes universitarias. La vivencia de violencia intrafamiliar en estudiantes universitarias se refiere a las experiencias de estas mujeres en entornos familiares donde se enfrentan a situaciones de abuso, maltrato o violencia por parte de sus miembros de su familia. Esto puede incluir agresiones físicas, psicológicas o sexuales. La violencia intrafamiliar puede tener un impacto significativo en la salud mental y emocional de las estudiantes, así como en su rendimiento académico. La violencia intrafamiliar en estudiantes universitarias puede manifestarse en sí de diversas formas, como el control excesivo, la manipulación emocional, la intimidación o la negligencia. Estas experiencias pueden afectar negativamente la autoestima, la salud mental y la calidad de las relaciones interpersonales de las estudiantes. Además, la violencia intrafamiliar puede tener implicaciones en su rendimiento académico, ya que el estrés y la ansiedad asociados pueden dificultar la concentración y el éxito en los estudios. Es crucial destacar que la violencia intrafamiliar no se limita a un grupo demográfico específico, y cualquier estudiante universitaria, independientemente de su origen socioeconómico o cultural, puede enfrentarse a estas situaciones.
La conciencia, la prevención y el acceso a recursos de apoyo como servicios de asesoramiento psicológico y programas de intervención son fundamentales para abordar este problema y brindar el respaldo necesario a las afectadas. Es un tema grave que requiere atención y apoyo para abordar adecuadamente sus consecuencias. Voces del Sur. 4 de la tarde con 16 minutos. Bueno, pues vamos a escuchar un poco sobre quién es nuestra invitada el día de hoy. Se trata justamente de la psicóloga María Guadalupe Gómez Martínez. Pero usted se estará preguntando quién es. Bueno, pues vamos a darle unos datos con respecto a quién es ella. Adelante, Eloisa. Y para hablar de ese tema, tenemos a la invitada María Guadalupe Gómez Martínez. Ella es psicóloga, egresada de la licenciatura de Psicología Generación 2002-2006. Tiene diplomado en Psicopatología Infantil y Adolescentes por parte de la UNICACH. Ostenta maestría en Terapia Familiar para la Atención de Adicciones y Violencia Generación 2019-2020 por el IESH. Y actualmente es estudiante de maestría en Estudios Psicosociales en la UNICACH. Bienvenida al programa. Voces del Sur. Bueno, pues entrando en materia en esta tarde, vamos a hablar sobre violencia intrafamiliar en estudiantes universitarios. Es un tema que, pues justamente se toca en el mes de febrero, en el mes de la amistad, del amor y la amistad. Y nos preguntamos, psicóloga, ¿por qué este tema? Bueno, primero que nada, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Al contrario, por aceptar la invitación y estar presente. Y por el espacio que nos brinda para dar a conocer un poquito de la investigación que estamos haciendo. En nuestra maestría en estudios psicosociales, pues me parece relevante este tema, porque estamos enfocándolo a la comunidad estudiantil, principalmente aquí en la UNICACH. Muchas veces se invisibiliza este tipo de problemática. Creemos que por estar en la universidad, pues esto ya no pasa. Sin embargo, pertenecemos a familias nucleares en los cuales se ha venido replicando este tipo de violencia y muchas veces no le damos importancia hasta que ya explota como un boom. Como una olla de vapor. Es como una bolita de nieve que va creciendo y pues cada vez vemos más altos los índices de suicidio en jóvenes que desafortunadamente no tienen el espacio para poder obtener esas redes de apoyo que necesitan si están viviendo una problemática de violencia. ¿Qué tipo de violencia ha encontrado, psicóloga, en pues son 3 años de investigación prácticamente que usted lleva realizando este trabajo? ¿Qué ha encontrado? En mi trabajo de investigación ahorita, en lo que es la maestría en estudios psicosociales, he encontrado principalmente que no solo el padre es el agresor en la familia, sino que también las madres tenemos mucho en juego al replicar ese tipo de violencia. También la madre puede ser la maltratadora. Al hablar de violencia de género asociamos que es el masculino el que ejerce la violencia, pero a veces no es así. También hay mujeres violentadoras. ¿De qué manera el hombre regularmente es agresivo, físico, ¿no? La agresión, la violencia física? ¿De qué manera la mujer en este proceso de investigación manifiesta su violencia? Principalmente en el estudio que estoy realizando, pues lo enfoqué a lo que son 2 participantes de aquí de la universidad. En los resultados lo que me arrojaron fue que en la génesis de esta violencia que se está gestando en la familia, muchas veces proviene de una violencia conyugal. La relación de pareja está fracturada. Entonces, esta problemática de pareja conduce a que el ambiente en la casa sea hostil. Y esto se va replicando a través, al mismo tiempo, hacia los hijos. En este caso, hacia 2 hijas, que son mis 2 participantes, son mujeres. ¿Son hermanas? No, son de diferente estatus familias, social, son de diferente estudiantes. familia, de diferente contexto. Así es. ¿De qué contexto son?
Son de acá de Tuxtla Gutiérrez, son universitarias de la Facultad de Psicología. Y pues una es de género heterosexual, la otra pues tiene una orientación diferente. ¿Heterosexual? Ajá. Ya. Y pues ellas aceptaron gustosamente participar porque venían cargando con esta problemática de violencia intrafamiliar a lo largo de toda su vida. De hecho, mi método al principio estaba enfocado como método hermenéutico de tipo descriptivo. Sin embargo, como vemos lo relevante de estas historias de vida que son bastante cruentas, creemos la necesidad de enfocarlo mejor a historias de vida para rescatar lo más que se pueda el discurso de las participantes y de esta manera visibilizar este tipo de violencia que se está gestando en las familias y que nosotros no vemos. De manera explícita, ¿qué tipo de violencias se dan? Considerando esta situación del aspecto general, ¿no? De violencia física, verbal, incluso simbólica, ¿no? Uh-huh. Pero específicamente estos casos, ¿de qué manera las mujeres, las madres de familia en este caso, expresan su violencia? De manera verbal principalmente. Y las huellas que deja lo que es la violencia psicológica a veces son más difíciles de curar que la violencia física. Son marcas que permanecen a lo largo de toda la vida. ¿Qué implicaría, por ejemplo, ese hecho que algunas personas me ha tocado escuchar que algunas hijas dicen, prefiero que me pegues a lo que me dices, ¿no? Sí, de hecho ninguna persona debería ser violentada en ninguna de las formas. El violentar a otra persona dentro de la familia es un delito. Y pues lamentablemente vivimos en una cultura de la no denuncia. Normalizamos si la vecina está siendo agredida por su esposo o ella está agrediendo a sus hijos, no denunciamos, es la cultura de la no denuncia. Y esto es lo que precisamente debemos empezar a combatir. Si nosotros vemos que alguien de nuestro círculo cercano, ya sea familiar, amigo o vecino, está siendo violentado, tenemos la facultad de poder denunciar anónimamente y ayudarlo a que salga de esa problemática. ¿A dónde pueden acudir, hablando institucionalmente, el testigo ocular, ¿no? O auditivo de toda esta violencia verbal? ¿A qué lugares puede acudir? Si lo estamos presenciando en el momento de la agresión, podemos hablar al 911 y ellos ya canalizan a donde la corresponde. ayuda, así es. De todo al 911. Sí, y también si ya es una problemática que hemos visto a lo largo del tiempo, podemos acudir a lo que es la Fiscalía de la Mujer y hacer la denuncia anónima, o al DIF. Hay señoras que son muy agresivas verbal y físicamente con sus hijos, ¿no? Principalmente cuando son mujeres que trabajan y tienen sus hijos pequeños, ¿no? Yo quiero pensar que se llenan de depresión. ¿Qué es lo que conlleva a generar este tipo de violencia en las madres y padres contra las personas que usted está trabajando? Vivimos en una sociedad en la que cada vez estamos más estresados, vivimos deprisa, todo lo queremos resolver al momento, y pues la situación económica es uno de los elementos que juega un papel decisivo en esta dinámica familiar, ya que si, como dice usted, es una persona que es madre soltera, como comúnmente se le denomina, pues toda la carga económica recae en ella. Y también el cuidado de los hijos, la carga afectiva, todo eso llega un momento en que la persona se llega a estresar tanto que ya no sabe qué hacer y se desquita esa frustración con los seres que menos lo merecen, que son seres indefensos. ¿Pudiera tener algún tipo de ese tipo, de traducirse como carácter, como personalidad, que una persona, por sentirse adulta, por sentirse más grande, se desquite con los menores, con los que considera más pequeños? No es así tan consciente, sino que venimos repitiendo patrones. La mayoría de nosotros cuando fuimos educados a golpes. La mayoría pues así era la costumbre, no había como tanta defensa a los derechos de la niñez como ahora. Y pues el disciplinar confundían ese término de disciplinar con maltratar. Hay un límite en lo que es disciplinar, porque yo no puedo pasar por encima de los derechos de mi hijo. Cuando veo que ya lo estoy agrediendo, le estoy faltando al respeto, lo estoy lastimando, es cuando debo de reflexionar y detenerme y pedir ayuda. No solo el que está siendo violentado, también el violentador.
Si trasladáramos ese concepto social que se menciona, que la educación entra con sangre, uh-huh, pudiera aplicarse no a la escuela, sino a la familia, ¿no? Esa cultura se sigue aplicando en esos tiempos. De hecho, lamentablemente sí. Y pues luego nos preguntamos cuando vemos en las noticias que un niño o un adolescente se ha suicidado y nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué está sucediendo eso? Se debe a una descomposición social y familiar que está llevándose a cabo dentro de la familia. La falta de valores, la falta de redes de apoyo, la falta de salvaguardar esos derechos de la niñez, la adolescencia y la juventud. Todas estas etapas son decisivas en la formación de la persona. Pudiéramos pensar entonces, psicóloga, que la persona llega ante esas circunstancias repetitivas de agresión en casa, puede llevar a la persona, si se queda como de manera pasiva, digámoslo así, a una condición de tristeza, de melancolía, y llegar a pensar a suicidarse. Sí, claro que sí, puede llevar a una condición de un padecimiento emocional, como es la depresión. Depresión. Y también la ansiedad. Todos vivimos ahorita en la actualidad expuestos a lo que es la ansiedad. Ansiedad por el tiempo. Ahorita que está aquí las obras de remodelación de los caminos de Tuxtla, pues los bloqueos, todo eso nos estresa más. El poder llegar a tiempo a nuestros lugares de destino. Sí, por supuesto. Y pues sumándole a esto, si en casa hay una problemática familiar de agresión, de violencia, pues todo eso se va sumando a la personalidad del estudiante. En este caso, pues estamos hablando de estudiantes universitarios, pero todo el ciclo vital de la persona es importante. ¿Cómo repercute en estas personas, especialmente las dos personas con las que ustedes están trabajando, sus experiencias de las relaciones interpersonales con otros estudiantes? ¿Son también agresivos? ¿Pudieran estar repitiendo ese círculo de la violencia? Sí, depende más que nada de la etapa en la cual están atravesando. Por ejemplo, hemos trabajado también con adolescentes y la depresión en adolescentes se manifiesta de otra forma que en los adultos. Por ejemplo, en los adolescentes se puede manifestar por agresividad. Es lo que ayer estaba viendo un video precisamente de una escuela de acá donde se suscitó como una batalla campal. O sea, ya los ánimos están bien caldeados por lo que está viviendo en la familia y esto lo llegan y lo replican en la escuela. Y vemos los casos de bullying, de agresiones, casos que lamentablemente han pasado a mayores porque no se trataron a tiempo. También debemos, por ahí, hace un poquito más de falta de la atención psicológica en las escuelas. ¿Cuál sería su opinión con respecto a esta parte de la agresión que nos lleva a muchas familias a pensar que la condición económica es un factor predisponente para ser agresivos? Como le venía diciendo, pues hay varios elementos que se articulan. Una pudiera ser la condición económica precaria. La otra pudiera ser el consumo de sustancias como son el alcoholismo, las drogas, el tabaco. Y pues el desempleo que actualmente está pegando fuerte en la sociedad, que es como un circulito que van de la mano todos esos elementos y llega el momento en que afectan a lo que es el hogar, pues. En el estudio que hice con las madres de familia de mis participantes, ellas dependen exclusivamente del salario de sus esposos, son económicamente dependientes y esta condición les ha propiciado que tengan que, como comúnmente dicen, aguantar los maltratos de sus parejas. No contaban con ninguna red de apoyo como familia o amigos que los pudieran apoyar si ellas decidían salirse de la familia. Y por ende toda esta dinámica se vino gestando y ellas a la vez también agredían a las hijas. ¿Hay probabilidades que estas hijas cuando ocupen el lugar de parejas, madres, puedan replicar esta misma condición? Pudiera darse que sigan repitiendo los patrones si no piden ayuda. Por eso es la importancia de visibilizar estas condiciones de violencia que ellas están viviendo. Como bien lo dice ahí, vivencias de violencia intrafamiliar, ellas las están resintiendo, están narrando todo lo que ellas viven y al mismo tiempo se les ha aconsejado que acudan a recibir terapia familiar.
como nosotros estamos en el papel de investigador, a los participantes no las podemos atender de manera terapéutica, pero sí las canalizamos a lo que fue la clínica de atención psicológica de la UNICACH y se encuentran recibiendo atención psicológica para eso precisamente. Estamos platicando con la psicóloga María Guadalupe Gómez Martínez con el tema vivencias de violencia intrafamiliar en estudiantes universitarias, pasando del 18 a 19. ¿Qué aspectos sobresalientes en este sentido son importantes mencionar en un carácter preventivo? Antes de volver nuevamente con el tema, ¿qué se le puede decir a las personas que están atravesando justamente este ciclo, estos momentos de violencia y no tienen la manera de cómo controlarse, cómo controlar su situación? A veces no se dan cuenta. Sí, de hecho se han acercado personas y me preguntan, cuando estoy dando terapia en mi consultorio, y me dicen: doctora, ¿cómo puedo identificar si estoy pasando por violencia psicológica o física de parte de mi pareja? Ahorita que usted decía que se acerca la fecha del 14 de febrero, es muy fácil. Desde el momento que te estás preguntando por qué me hace sentir mal, por qué me hace esto, por qué me hace aquello, y por qué yo estoy en constante sufrimiento, porque la relación de pareja no debe ser así. El amor no es sufrimiento. El amor te debe de hacer sentir bien. ¿Cómo te sientes cuando te llama o te manda un mensaje? ¿Te sientes mal o te sientes bien? ¿Te da gusto recibir el mensaje o ya te sientes tenso? Porque incluso se llega a dar de que si no contestan de inmediato, pues la pareja se molesta. Esas son pequeñas microviolencias que a veces no vemos y las dejamos pasar. Adelante, por favor. En lo que es la Fiscalía de la Mujer y el Instituto de la Mujer creó lo que es el violentómetro. Ahí nos damos cuenta que la violencia va escalando por fases. Empieza con microviolencias, va creciendo, después ya es una falta de respeto, un pellizco, un jalón de cabello, un empujón. Y pues va escalando ya violencia física, violencia psicológica, amenazas. Y pues lamentablemente ha derivado en algunos feminicidios, que se pudieron haber evitado si hubieran podido acudir o pedir ayuda de manera oportuna. A veces hay un detalle, fíjese, psicóloga, que me ha tocado observar en la población de manera general, es el hecho que regularmente cuando acuden a terapia familiar o terapia de pareja, la mayor parte de los asistentes, de 10, 20, 30 asistentes, 30 parejas, acuden 27 mujeres solas y 3 parejas. ¿A qué se deberá eso? Es una especie de resistencia. En ese caso, pues no importa si acudes sola, lo importante es que te des cuenta de la problemática que estás viviendo y pidas ayuda. En lo que es terapia familiar, pues sabemos que con una sola persona que acuda de la familia, el sistema familiar cambia. Al ver que tú estás sanando, por decirlo así, pues también la otra persona, la que te agrede, pues ya lo va a pensar 2 veces si te va a volver a agredir, porque también sabe que puede ser denunciado, porque la violencia intrafamiliar pues se persigue de oficio. Es importante que las mujeres violentadas, de acuerdo a este violentómetro, puedan pues darse cuenta y platicar con la pareja de manera tranquila y poner las cartas sobre la mesa y decir, bueno, si sigues con esto te voy a denunciar, ¿no? Al 911. Esto es de verdad penoso por un lado, porque se sigue aplicando. A veces me he dado cuenta que personas con estudios profesionales son violentos. Pareciera que el proceso educativo no les permitió formarse diferente, ¿no? ¿A qué se deberá eso? Pues es que independientemente del estrato social en el que estemos, o de si tenemos estudios universitarios o no, una preparación académica, nadie está exento de la violencia. Todos en alguna manera o somos violentados o somos violentadores. Entonces también hay mujeres profesionistas que están siendo violentadas y que no se atreven a denunciar por vergüenza, porque ¿qué va a pensar la sociedad? Que yo como profesionista estoy siendo violentada, y muchas veces lo callan hasta que ya es demasiado tarde, como muchos casos de lo que mencionaba de feminicidio, o varias de las que
han sido pues cobardemente asesinadas por sus parejas, tenían una carrera universitaria. Es lamentable ver a una compañera de trabajo, por ejemplo, un día y al siguiente pues resulta ser que ya no, que fue masacrada por su pareja, ¿no? Así es. Y esas condiciones a veces repercuten en los hijos, más si son presenciales. ¿Qué hacer ante esas circunstancias, psicóloga? Como profesionista de la salud, pues ahorita me siento orgullosa de estar poniendo un granito de arena y formar parte de lo que es un grupo de psicólogos que estamos colaborando en lo que es el dispensario comunitario de Las Granjas, bajo la coordinación de nuestro director, el doctor Germán Alejandro García Lara. Estamos llevando lo que es atención psicológica de manera gratuita a las personas que así lo requieran, y pues estamos echando como a andar un plan de prevención de la violencia intrafamiliar. En mi caso, pues yo estoy haciendo lo que es un taller de proyectos productivos para las mujeres. Ya. Fíjese que nuestro productor nos acaba de enviar el violentómetro. Si me permite usted, voy a mencionarle a propósito de las mujeres y que estamos en el mes de febrero, el mes del amor, la amistad. Así es. Dice por allí que en la primera parte es ten cuidado, la violencia aumentará, dice, inicia con intimidar o amenazar, humillar en público, ridiculizar o ofender, descalificar, culpabilizar, acechar, stalkear redes sociales, celar, ignorar o la hiel de hielo, mentir o engañar, chantajear y hacer bromas hirientes. Eso es, ahí empieza el violentómetro, ¿no? Digámoslo. Y que una siguiente parte de este violentómetro es, por ejemplo, controlar o prohibir ahí ante relaciones sociales, actividades, apariencia, no te vistas así, no te portes así, párate bien, no hagas esto, no hagas allá, ¿no? Empujar o jalonear, manosear, destruir artículos personales, empujar o jalonear, pellizcar, arañar, golpear jugando, caricias agresivas. La otra fase dentro de este mismo violentómetro, la mitad, digámoslo así, es encerrar o aislar, pelear y cachetear, ¿no? Y ahí es donde la persona debe ya reaccionar. Y donde hay ya peligro necesario y una ayuda inminente es cuando surge la necesidad de pedir ayuda profesional. ¿Con qué? ¿Cuáles son esas señales, esas señalizaciones? Dice extorsión, sextorsión, sexo, de sextorsión, ¿no? ¿Qué es la sextorsión, psicóloga? Pues ahorita lo que se usa comúnmente, vulgarmente se conoce como sexting, el pedir lo que le llaman el pack, el presionar a la otra persona para que me mande fotos íntimas. Entonces es una especie de acoso que también está siendo castigado por la ley. Si están siendo sujetas de ese tipo de acoso, deben denunciar a la Fiscalía de la Mujer o a la Policía Cibernética. Ellos inmediatamente actúan. Sí. La otra parte es difundir contenido íntimo sin consentimiento por medios digitales. Amenazar con objetos o armas. Dice, y la peor, la reprobable, es asesinar. Homicidio, feminicidio, mutilar, violar, abusar sexualmente y forzar a una relación sexual. Así es. ¿Qué probabilidades hay en esta parte cuando se dice que los hombres son de pensamiento más sexual y la mujer no lo es? ¿Qué tan cierto sería? ¿Es un mito o una realidad? Pues actualmente yo creo que sería como 50-50 ya no es que sea así exclusivamente del hombre, sino que antes la mujer no lo expresaba, estaba como más sometida y pues la mujer debía ser recatada, seria, no podía expresar que ella también pues llega a experimentar el placer sexual. Esas necesidades de alguna manera, ¿no? Así es. Interesante. Recuerda usted este violentómetro. Usted puede encontrar este violentómetro en las diferentes instituciones públicas. Sí. La Fiscalía, los DIF municipales y estatales, en centros de atención de mujeres, incluso hay instituciones ligadas a prevenir ese tipo de violencia.
justamente de acuerdo al tema que estamos platicando en esta tarde con la psicóloga María Guadalupe Gómez Martínez, que se trata de vivencias de violencias intrafamiliares en estudiantes universitarias. Y volviendo al tema, estas chicas con las que está usted trabajando, psicóloga, ¿de qué manera manifiestan su violencia en sus relaciones con su pareja, si es que la tienen? Pues como han sostenido esta relación de abuso psicológico y físico en la familia, ellas tienden a tener su autoestima muy disminuida, lo cual les ha provocado desconfianza en sus parejas, que sientan ellas que no merecen ser amadas y por lo mismo tienen temor a que su pareja constantemente las engañe. Entonces tienen como celos marcados, ¿no? Podría decirse, pero no es tipo celotipia, porque celotipia es cuando no están justificados. Sin embargo, pues ellas han vivido dentro de la dinámica familiar agresiva, violenta. ¿Cuáles son las barreras que impiden a las estudiantes universitarias buscar ayuda frente a situaciones de violencia intrafamiliar? ¿Qué obstáculos pueden encontrar ellas de manera consciente o inconsciente? En mi trabajo de investigación mencionaba que por ser parte del gremio de psicólogos es más difícil pedir ayuda. En el caso de ellas, sienten que al manifestar que están siendo violentadas y pedir ayuda es como ver disminuida su imagen profesional. Y pues tenían miedo de expresar por ser juzgadas o X o Z. Por ventilar su intimidad. Así ¿no? es. ¿Y es una especie como de mecanismo de defensa o de temor? O ¿qué pasa en esos momentos? Pues en parte sí, pero también expresaban que en sus mismas familias los padres y madres les expresaban frases como: de vicio estás estudiando psicología y no lo aplicas en ti, o no sirves como psicóloga porque lloras. O sea, piensan que porque uno es psicólogo ya no es persona, tienes que ser como el superhéroe. No puedes sufrir violencia, no puedes llorar, no te puedes enojar, no puedes protestar. Y pues no es así. A final de cuentas seguimos siendo humanos y también hay cosas que trastocan nuestro ser. Las hebras internas, ¿no? Las hebras íntimas. Yo creo que es como cualquier tipo de especialidad, un anatomista, un médico, un odontólogo, un nutriólogo, ¿no? Es decir, cada uno va a tener una formación y no dejan de ser humanos el hecho de que sean cocineros, por ejemplo, ¿no? En la relación social con sus compañeras, ¿se refleja esa actitud de comportamiento, de subajarlas, por ejemplo? ¿O hay confrontaciones? No, de hecho es al contrario. Como le comentaba, pues su autoestima se ha visto disminuida de tal manera que su convivencia social se ve muy disminuida. Tienden más al aislamiento, a guardarse todo. Casi no se relacionan con sus compañeras. Se aíslan. Se aíslan. Algo que yo he observado, por ejemplo, en algunas relaciones sociales, es el hecho de que las personas que sufren violencia se someten ante una figura de autoridad, ante una figura agresiva. ¿Es correcto? Sí, puede llegar a darse lo que es el síndrome de Estocolmo, incluso cuando una persona que es agredida se puede llegar a identificar con su agresor, incluso puede llegar a justificar que está siendo víctima de maltrato o violencia porque ella lo provocó, que es lo que comúnmente se utiliza acá en la sociedad cuando vemos a una mujer violentada y juzgamos, en lugar de brindarle ayuda. Mucha gente dice, pues si está ahí es porque le gusta que la maltraten, o tal vez ella hizo algo para que la agredieran. Y la persona la que está siendo agredida tiende a pensar que sí ella lo provocó. Yo recuerdo una anécdota, psicóloga, que nos platicaban allí unos compañeros que venían caminando en el Parque Central en la capital de Tuxtla Gutiérrez, en la capital Tuxtla Gutiérrez, la capital del estado de Chiapas. Venían platicando y adelante iba una pareja caminando. De repente vieron que se vieron de frente y el hombre le empezó a pegar de bofetadas a la muchacha, ¿no? Entonces estos que venían caminando se acercaron a defenderla, ¿no? Y de manera inesperada la chica los agredió a estas personas, a sus defensores, y les dijo que por qué se metían si él podía hacer con ella lo que quisiera, ¿no? ¿Pudiera ser este síndrome de Estocolmo?
Son casos extremos en los que ya la personalidad de ella está completamente anulada. Siente como que ella pasa a formar parte de un objeto de su pareja. Ya no es el sujeto, sino se vuelve el objeto de él, de su propiedad. Estás totalmente sometida. Sí. ¿Qué se puede hacer ante estas circunstancias, ante estos casos? ¿Tendría que despertar en un momento determinado y darse cuenta de que es un objeto y no una persona? Pues lamentablemente en estos casos es la propia persona la que debe tocar fondo, por decirlo así, y darse cuenta de que ya su autoestima está completamente anulada y que necesita ayuda urgente, porque es en estos casos precisamente donde el violentador a veces abusa, hace uso excesivo de la fuerza y puede terminar matándola, incluso a golpes. Es decir, el hecho de que una mujer, por ejemplo, no diga absolutamente nada, se calle de lo que pueda decirle al marido, va acumulándose y el marido va como creciendo ante esa impotencia de la mujer. Y ahí hay una violencia. ¿Tiene que hablar la mujer, romper con el silencio? Lamentablemente cuando es el hombre el que agrede, casi no se presta al diálogo. La mujer al tratar de hablar con él puede ser agredida precisamente porque el hombre pues está en su papel de violentador y no va a aceptar que él está agrediendo. ¿Habrá alguna manera de poder romper esa dinámica agresiva, de no llegar a pisar o de no marcar el 911 y que sea todo en paz? ¿O tiene que ser violento también Tienen que tocar romperlo? una instancia legal para que los mande a llamar a los dos y hagan el citatorio y delante de una autoridad jurídica pues se negocie pues esa... Se compromete el agresor a no repetir la conducta, Sí. el comportamiento, el ser Mientras agresivo. tanto no se va a dar ningún cambio. Si él no se está prestando a tomar terapia familiar y no reconoce que está violentando, es difícil que puedan salir solos de ese ciclo de violencia. Es difícil esta situación en términos de que no solamente las muchachas que están trabajando en este proyecto, que están dando a conocer su problemática, contienen este problema, sino también la familia. Y pareciera que si tienen hermanos, pega también entrarse con ellos. Sí, de hecho. ¿Qué tiempo lleva una terapia para atender este tipo de casos familiarmente hablando? Dependiendo del tipo de terapia, hay terapias breves y terapias un poquito más extensas. Prolongadas, más Sí, así extensas. Si no llega el padre, puede llegar la esposa con sus hijos. Sí, sería lo ideal, que reciban terapia familiar todas las personas que están siendo violentadas. Pero como en este caso, pues nada más se prestaron los que fueron mis participantes. La familia no quiso acudir nadie de ellos. Con ellas se puede trabajar, tratando de rescatarlas a ellas. ¿Pudiera ser que haya un cambio cuando esas chicas participan en terapia? ¿Surte efecto cuando llegan nuevamente al mismo ambiente, a la misma situación, a la misma relación, a la misma condición agresiva? ¿Les sirve la terapia? O no sé, me estoy imaginando como un lienzo blanco que lo lavas y lo regresas al campo, ¿no? Y se vuelve a manchar. Tiene un efecto sanador en cuanto a que ellas están recibiendo terapia psicológica y han manifestado cambios en que antes si escuchaban que sus padres estaban gritando o agrediéndose, incluso llegaban a tocar las fuerzas judiciales del orden para pedir auxilio porque ya estaban pasando las cosas de fuera del límite, ¿no? Ajá. Entonces ellas se sentían vulneradas, se sentían en peligro extremo. Y eso les afectaba mucho en el rendimiento escolar, en todas las áreas de su vida. Y ahorita, como ya están tomando terapia psicológica, ellas ya no son tan dañadas, por decirlo así. Ellas saben que no depende de ellas el sanar eso hasta que la madre decida acudir a terapia, poner una denuncia formal. Esta situación se va a acabar, pero ellas ya no están tan inmersas en ese ciclo de violencia conyugal, porque es violencia conyugal entre los padres que a ellas las afecta. Me lleva a pensar, psicóloga, estamos platicando en esta tarde con nuestra invitada, la psicóloga María Guadalupe Gómez Martínez, sobre el tema vivencia de violencia intrafamiliar en estudiantes universitarias.
¿Puede en un momento determinado, psicóloga, que estas chicas se buscaran un novio y más adelante un esposo maltratador? Pudiera darse el caso, sí. Pero precisamente al ellas estar tomando terapias psicológicas porque ya se dieron cuenta que esa dinámica familiar no es correcta. Y pues ya tienen más herramientas como para en el futuro percatarse si la pareja que ellas escogieron tiene esos rasgos de personalidad del maltratador y poder escapar y romper ese patrón. ¿Pudiera ser por el otro lado que ellas se conviertan en mujeres controladoras y agresivas con el marido sometido? Porque puede suscitarse el caso. Sí, de hecho, también pudiera darse el caso. Es lo que hace rato le mencionaba, que no solamente los hombres son los maltratadores, también las mujeres podemos jugar ese papel de maltratador en la familia. Y que este trabajo de investigación pues pretende visibilizar, más que nada analizar cuáles son los elementos que se articulan en esta violencia intrafamiliar que están viviendo nuestras estudiantes universitarias y de esta manera darle voz a los relatos que ellas viven. ¿Cuál sería la interpretación de todo este proceso, psicóloga, en el trabajo justamente de la violencia intrafamiliar en estudiantes universitarias? ¿Cuál sería su interpretación de todo lo que usted ha escuchado, ha visto, ha escrito, ha investigado? De acuerdo a mis participantes, en las historias de vida que ahorita estamos analizando, hemos encontrado que la violencia no solamente es ejercida por el padre, como comúnmente se cree, que es el hombre, el violentador en el hogar. En el caso de ellas también es la madre, la que ha estado constantemente violentando, menoscabando la autoestima de sus hijas, insultando. ¿Qué otros aspectos serían interesantes mencionar, psicóloga, con respecto a este caso de su investigación y a los casos generales? Porque quiero pensar que al igual que existe, voy a ponerle nombre a sus chicas, igual que existe, Sabina y Maribel, por ejemplo, pues hay muchas Sabinas y muchas Maribeles en iguales circunstancias. ¿Cuál sería el llamado para ellas? Pues que si te encuentras pasando una situación de violencia intrafamiliar y pues ya eres mayor de edad, tienes la probabilidad de emanciparte de tus padres. Incluso si eres estudiante universitario o sigues en proceso de formación académica, ellos tienen la obligación de pasarte una pensión. Jurídicamente la ley te apoya, no estás destinado a permanecer en un ciclo de violencia continuo ahí en la familia, porque ya tienes el poder de cambiar eso. Tienes que vencer ese miedo de pedir ayuda y acercarte a las redes de apoyo más cercanas que tengas, ya sea con amigos, familiares, maestros. Adelante, por favor. Y pues como profesionales de la salud es un compromiso, pues hacer que las personas que están viviendo una situación violenta tomen conciencia de que tanto si yo soy violentada como si yo soy la violentadora, tengo que acudir a pedir ayuda para no seguir repitiendo ese patrón de maltrato. Puede ser que el padre le diga a la hija, te voy a dejar de dar dinero y ya no vayas a la universidad, y ves cómo tú te rascas y cómo le haces, ¿no? Así. Hay amenaza. Pero en un momento determinado se pueden emancipar estas chicas, esas personas, y exigir jurídicamente que les tienen que seguir apoyando para sus estudios. Algo más que sea agregar, psicóloga, en esta tarde. Pues es un placer estar acá y Muchas pues gracias. no sé si contesté todas sus preguntas. No, por supuesto, se trata de que el trabajo que usted está realizando sirva de carácter preventivo también a otras chicas, a otras Sabinas, ¿no? que están pendientes del programa o que conocen algunas circunstancias similares y pueden intervenir aconsejándolas, sugiriéndoles, dándoles indicaciones, por ejemplo, de a qué autoridad acudir, a qué número marcar, por ejemplo, ¿no? Y que no están solas, que tienen el apoyo institucional, que tienen el apoyo del marco legal para que puedan seguir adelante. Bueno, pues en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, a través de la Coordinación de Posgrado de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, le otorga la presente constancia a la psicóloga María Guadalupe Gómez Martínez por haber participado como invitada especial en este programa Voces del Sur, que se emite por la frecuencia 102.5 Unicach FM, para abordar el tema vivencias de violencia intrafamiliar en estudiantes universitarios. Le agradecemos infinitamente su presencia con nosotros, le hago entrega de su reconocimiento. Y nosotros, bueno, pues si usted me permite,
de entre todos esos aspectos que estamos platicando, que estamos charlando, vamos a invitarle a escuchar la siguiente sección que se titula Descolonizando el contexto. Adelante, Eloisa. Descolonizando el contexto. En Descolonizando el contexto, hoy platicaremos de un artículo de Tiago Matías de Souza y Walter Piñeiro Barbosa Jr., y en una cita de su artículo refieren: decolonizar el pensamiento para hacer más experiencias de extensión hacia el sur. Y es justo por el fracaso del agotamiento de la prosa del modelo hegemónico para la producción de elementos de vida intrínseca de cada pueblo que es necesario acceder a la reserva antropológica del sur. La ancestralidad de nuestras tradiciones y el complejo conjunto de conocimientos acumulados sobre el terreno de la América Latina fueron reprimidos sistemáticamente y diezmados por el proceso de invasión perpetrado por Europa. Desde los puntos más altos de nuestra cordillera de los Andes hasta el amplio litoral brasileño, poco escapó de la adaptación violenta del pensamiento europeo, que en el momento en que realizó su acto de expropiación de la riqueza y de la vida nuestra, no encontró ningún error en la práctica de la quema de seres humanos en la hoguera, y ni en referirse a sí mismo como en personas civilizadas en oposición a los pueblos nativos de esta tierra. Hoy en día, con el avance de la comprensión de la experiencia humana y con la afirmación de los derechos humanos, es evidente que muchas cosas han cambiado, pero el carácter hegemónico del pensamiento que proviene del continente europeo parece conservarse. Nosotros tenemos un interés particular en la expresión de ese pensamiento en la educación. Voces del Sur. Cuán importante es nuestra manera de hablar, nuestra manera de decir, las muecas que hacemos, las expresiones de nuestro rostro, todos estos elementos que de alguna manera invitan al amor, invitan a la paz o invitan al horror, al terror, al miedo, a la indiferencia, al odio. Es importante que en esta parte de descolonizar nuestras ideas, de descolonizar nuestro lenguaje, vayámonos dando cuenta de que es importante cambiar, que es importante reconocer que las mujeres, al igual que nuestros hijos, merecen respeto, que uno no es más ni el otro es menos, que somos iguales y ambos merecemos el respeto y la atención y la colaboración mutua, porque a veces pensamos que las mujeres son las chachas, y no es así, porque manos tienen ellas como también los tenemos los caballeros, ¿no? Y responsabilidad tienen ellas como también lo tenemos nosotros. Entonces, es ir dándonos cuenta, ir cambiando esta manera y esta forma de vivir para vivir bien, porque no se trata de tener mucho dinero o no se trata de no tenerlo, sino se trata de vivir de manera equilibrada, de reconocer y que juntos caminar hacia el mismo horizonte, hacia los mismos objetivos y hacia el mismo amor que se le puede tener a la pareja, a los hijos, y que permita este diálogo y esta paz. Bueno, pues le agradecemos infinitamente su atención en esta tarde. Gracias a nuestra invitada del día de hoy, la psicóloga María Guadalupe Gómez Martínez. Gracias a nuestra gerente Guadalupe Moreno, a nuestro productor Mario Coutinho, a nuestra operadora Eloisa Aguilar, y por supuesto a usted que nos permite llegar a su casa, llegar a sus hogares, llegar a donde quiera que usted se encuentre, a sus aparatos receptores, en Chiapas, en los diferentes municipios de la geografía estatal, y más allá de sus fronteras, en los distintos estados de la República y diferentes partes del mundo hasta donde nuestra frecuencia llega. Muchas gracias, que tenga usted una tarde llena de mucha alegría, de mucho amor, de mucha paz, de mucha concordia y sobre todo de bienestar. Soy José Luis Roque frente a este micrófono. Muchas gracias, nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 4. Hasta la próxima. Voces del Sur, Psicología y Comunidad es una producción de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales en coordinación con la XHUCAH.